buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase que es la parte 5 de lo mundial y local en lo que es el Apocalipsis. Recuerden que esta parte es súper importantísimo para poder interpretar eh, las profecías en nuestro tiempo. La clave está en que nosotros entendamos lo que es local y entonces eso local, si Juan lo menciona, pues nos va a llevar a un cumplimiento universal. Si por ejemplo eh, Juan en el Apocalipsis está mencionando a Babilonia, eh, entonces nosotros debemos entender que ahí en Apocalipsis Babilonia pues ya no es literal. Eso que fue local en los días de Daniel, en los días de Nabucodonosor, se convierte en mundial o en universal en los días de Juan, cuando Juan escribe el Apocalipsis o en el Nuevo Testamento. Entonces ese es el principio o la clave para que nosotros podamos entender eh, lo que es las profecías. Por ejemplo, el Antiguo Testamento habla de los falsos maestros. ¿Qué pasaba con esos falsos maestros en el Antiguo Testamento? Bueno, dice Testimonios, página 39-62, los falsos maestros y los espíritus inmundos que crearon problemas en el país de Palestina en los días del Israel literal, cuando Juan habla en el Apocalipsis de los falsos maestros o los falsos profetas, dice, son aquí referidos en conexión con la apostasía mundial del cristianismo formal, cuando los reyes y los gobernantes presentados por el dragón hacen obligatorio las leyes dominicales dictadas por la bestia y el falso profeta. Entonces, Juan dice, van a venir, va a haber falsos maestros. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué Juan está diciendo eso? Porque en el tiempo del Israel literal, esos falsos maestros fueron los que crearon problema en el país de Israel, literal. Pero acá eh, en el Apocalipsis ya es en un contexto mundial y ahora ya no es que esos falsos maestros van a estar con Israel literal, ahora van a estar con el Israel espiritual que sería el cristianismo. Y esos falsos maestros son los reyes y los gobernantes que están representados por el dragón. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando esos reyes y gobernantes, que serían las naciones, hacen obligatorias las leyes dominicales. Las leyes dominicales quiere decir que hay un decreto que es obligatorio el domingo como día de adoración. ¿Quiénes dictan estas leyes dominicales? La bestia y el falso profeta. ¿Qué bestia? Pues la bestia que sube de la tierra. Y el falso profeta, recuerden ustedes que en Apocalipsis, la bestia que sube de la tierra es Estados Unidos. Y el falso profeta también es los Estados Unidos. Y el linaje de Huay, el falso profeta, ella le llama el protestantismo apóstata. Y la bestia que sube a la tierra es la nación de los Estados Unidos. Entonces, la nación de los Estados Unidos, junto con el protestantismo apóstata, son los que van a dictar las leyes dominicales y van a ser obligatorias las leyes dominicales. Más bien, la van a hacer obligatoria. ¿Cuándo? Con el decreto de ley dominical. Entonces, cuando ustedes vean en el Apocalipsis bestia y falso profeta, se está refiriendo a
cuando ustedes en Apocalipsis 13 vean bestia que sube a la tierra, Estados Unidos, y falso profeta, Estados Unidos. Pero el falso profeta tiene dos significados en lo que es la profecía bíblica. En este caso, significa Estados Unidos, pero también significa el protestantismo apóstata. ¿Y quién nos está dando el significado de ese símbolo? Pues el espíritu de profecía. Entonces, eh, cuando nosotros entendemos esa parte, la profecía se hace fácil. Entonces, esto es muy importante, el asunto de los falsos maestros que engañaron a Israel ahí en los días de Palestina, al Israel literal. ¿Por qué es importante? Porque miren, ahora el desenlace final de la profecía ya no va a ser ni en el Medio Oriente, porque allá inició en lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente, comenzó lo que es el escenario profético. ¿Por qué? Porque ahí se encontraba el pueblo de Israel. Por ejemplo, si nosotros nos imaginamos un mapa, vamos a imaginarnos, miren, aquí donde yo tengo la flechita está el pueblo de Israel. Bueno, acá arribita estaba eh, Babilonia, lo que es hoy en día Irak al norte, y lo que se conocía como Asiria. Entonces todo esto estaba en el Medio Oriente. Aquí sigue, si nosotros nos imaginamos, aquí seguiría el pueblo de Israel. Y acá abajito estaba Egipto, es lo que es el continente africano. Acá era el rey del sur, de Daniel 11. El rey del norte acá, en el Medio Oriente o continente asiático, y el rey del sur acá en Egipto. Pero si continuamos aquí donde estaba el pueblo de Israel, te estamos imaginando pues un mapa. Acá arriba estaba Grecia y acá, bueno, esta parte sería Europa y acá sería lo que es Roma. Entonces, el escenario profético comenzó en Asia, acá, continente asiático, con Babilonia y los medos y los persas. De paso, el territorio de los medos y los persas es lo que hoy en día se conoce como Irán, con N. Territorio de eh, Babilonia era Irak, hoy en día. Ahí es donde estuvo Babilonia, en lo que hoy conocemos como Irak, acá arribita. Y el territorio de los medos y los persas a un lado, más arribita, Irán. Entonces, ahí comienza el escenario profético en Babilonia, en el Medio Oriente. Luego, el escenario profético se mueve a Europa, acá, con Grecia y con Roma. Acá se mueve el escenario profético. Entonces, después, el escenario profético ya no es ni acá en el continente asiático ni en el continente europeo. El escenario profético se mueve hacia los Estados Unidos, Norteamérica, con la bestia que sube de la tierra. Entonces, ¿qué está indicando eso? Que el desenlace final de las profecías a nivel universal ya no van a tener su cumplimiento de la profecía ni en el continente asiático ni en el continente europeo, sino que el desenlace final de la profecía va a tener su cumplimiento en Estados Unidos y de ahí, como es universal, se va a extender a todas partes del mundo. Entonces, eh, por eso es que Apocalipsis 13 dice, el 1, 13:1, vi subir del mar una bestia. Y cuando
versículo 13 dice, vi subir de la tierra otra bestia, quiere decir que después de la Roma papal, en el escenario profético va a estar Estados Unidos. Y después de Estados Unidos, en el escenario profético, eh, o bueno, ya Estados Unidos, fíjense bien, esto que les voy a decir es muy importante. Estados Unidos se mantiene en el escenario profético después de 1798 hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos? Porque las profecías nos muestran naciones que van a estar en el escenario profético desde los días de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. En este caso, primero, dijo el Señor, va a ser Babilonia, del 605 al 539. Después van a venir los medos y los persas, del 539 al 331. Después de los medos y los persas van a venir los griegos, del 331 al 168 antes de Cristo. Después de los griegos viene Roma imperial, del 168 al 476. Ahora, si ustedes se fijan, no hay interrupción de un reino a otro continuamente. No es que en el 539 cayeron los medos y Babilonia cae en el 539 y los medos y los persas entran después de 3, 4 años en el escenario profético, no, inmediatamente. Entonces no hay interrupción. Y llegamos a la Roma imperial, que es del 168 al 476. Y después de la Roma imperial sigue la Roma dividida. Por eso habla de los 10 cuernos, Daniel, capítulo 7, porque es el periodo de la Roma dividida, del 476 al 538. Luego Daniel habla del cuerno pequeño, que es del 538 a 1798. Y entonces alguien puede decir, hasta ahí, hasta el 1798 llegó la profecía. No, Daniel 2 está presentando los reinos que van a estar en el escenario profético desde los días de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Pero hay un detalle muy importante en Daniel, que Daniel no menciona directamente a los Estados Unidos. En el capítulo 11 hace una alusión, pero indirectamente. ¿Cuál es la alusión que hace en el capítulo 11? Cuando dice que el pueblo de Dios, ahí en el capítulo 11, hablando del rey del norte y el rey del sur, dice que el pueblo de Dios tuvo un pequeño socorro. Ah, bueno, ese socorro fue allá en los Estados Unidos, cuando Estados Unidos dice Apocalipsis 12 que la tierra abrió su boca para ayudar a la mujer y tragarse este, el agua que el dragón había arrojado sobre la mujer. Entonces, esa tierra que ayuda a la mujer es el pequeño socorro. Bueno, hay una alusión indirecta ahí en Daniel 11. Pero para que nosotros podamos seguir el escenario profético de las naciones que van a estar desde los días de Babilonia hasta la segunda venida de Cristo, pues necesitamos ir al libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis dice que es la continuación de Daniel, el libro de Apocalipsis. Entonces, nos quedamos en la Roma papal del 538 a 1798. Apocalipsis 13 dice, vi subir del mar, 13:1, una bestia. Esa bestia que sube del mar es la Roma papal, del 538 a 1798. Entonces, quiere decir, bíblicamente y con el espíritu de profecía, que después de 1798, dice el Apocalipsis, en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Esa otra bestia es los Estados Unidos. Entonces, quiere decir que si la Roma papal fue del 538 a 1798, Estados Unidos va a ser de 1798 hasta la segunda venida de Cristo. Por eso es que el escenario profético se desenvuelve en esa nación, en los Estados Unidos. Y va su desempeño en el escenario profético desde 1798 hasta la segunda venida de Cristo.
¿Quién es el que va a poner el decreto de muerte? Estados Unidos, y de ahí se extiende a todo el mundo. ¿Quién es el que va a hacer obligatorio el domingo con el decreto de muerte? ¿Quién va a poner el decreto de ley dominical? Estados Unidos, y de ahí se extiende a todo el mundo, con el apoyo de la bestia que sube del mar, que fue herida y que se le sana su herida. ¿Quién le sana su herida? Estados Unidos, en el versículo 14 del capítulo 13, dice que manda a las naciones que le sanen su herida, que le devuelvan el poder civil. Y cuando le devuelven el poder civil, esa bestia que fue herida le da su apoyo a los Estados Unidos, y entonces es cuando se viene el desenlace final de la profecía. Pero todo eso, aunque ocurre en Estados Unidos, el desenlace final tiene un cumplimiento universal. Ya no es geográficamente local solo en Estados Unidos, sino es geográficamente universal, porque ese es el principio de las profecías. Entonces hay que tener mucho cuidado porque Estados Unidos sí está en la profecía después de 1798 y lo va a estar hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué digo que hay que tener cuidado? Porque aunque Estados Unidos está en la profecía desde 1798, no todo lo que sucede con esa nación tiene un cumplimiento profético. Solo lo que suceda con esa nación, que lo diga la Biblia y el Espíritu de Profecía, que tiene un cumplimiento profético, eso va a tener un cumplimiento profético. Por ejemplo, ahorita en estos momentos, ¿cuál es la condición profética de los Estados Unidos? La condición profética de los Estados Unidos es que está con los cuernos de cordero. ¿En qué sentido? En que no está hablando como dragón, está tranquilo, ¿ok? Cuando empiece a hablar como dragón va a ser cuando imponga el decreto de ley dominical y el decreto de muerte. Entonces, eh, cualquier cosa que suceda en ese país, podemos decir que su cumplimiento profético es que está, ahorita no está hablando como dragón. Por ejemplo, si Estados Unidos va y ataca a Venezuela como lo hizo hace poquito tiempo, entonces, ¿cuál es el cumplimiento profético que juegan los Estados Unidos y Venezuela en eso que sucedió? Pues el cumplimiento profético es lo de Mateo 24, guerras y rumores de guerra, o guerra nación contra nación. Ese es su cumplimiento profético. Pero el problema es que muchos dicen, eso que sucedió con Estados Unidos y Venezuela es el cumplimiento profético de Daniel 11:40 al 45. No, esa parte de Daniel 11:40 al 45 todavía se va a cumplir, no se ha cumplido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, después llegamos a lo que es el Armagedón. Esto lo hemos hablado mucho y lo vamos a seguir hablando. De paso, yo voy a hacer una clase solo del Armagedón, porque pues esto es muy importante. Pero, ¿qué dice Patriarcas y Profetas del Armagedón? Bueno, el Señor derrotó a Císara y a todo su ejército. Las fuerzas de la naturaleza fueron empleadas para destruir a los enemigos de Israel. ¿Qué fuerza de la naturaleza se utilizó para destruir a el ejército de Císara? Pues el agua, ¿ok? Los enemigos de Israel fueron destruidos por las aguas en el área asociada a Megiddo. Entonces, por eso es que se trae a colación en Apocalipsis el Armagedón.
porque está haciendo alusión a Megiddo, y ahí los enemigos de Israel fueron destruidos, ahí en las aguas de Megiddo. Entonces, Elena White establece que Armagedón no es una batalla militar, sino un conflicto espiritual final. Desde hace mucho yo les vengo diciendo que el Armagedón no es literal como los futuristas y los dispensacionalistas interpretan el Armagedón. Ellos dicen va a ser una guerra en el Medio Oriente. No, por el principio bíblico que se establece que lo que fue local en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis va a tener un cumplimiento profético si se está utilizando para la profecía, eso que fue local, te está diciendo que va a tener un cumplimiento profético, pero universalmente. Entonces, cuando Juan habla del Armagedón, no está hablando literalmente de ese lugar, sino que está tomando ese lugar que existió literalmente en el tiempo de Israel y que pues existe hoy en día, geográficamente existe, pero está diciendo que ese es un símbolo o una figura de un conflicto espiritual, un conflicto entre el pueblo de Dios y las fuerzas del mar, pero no un conflicto literal, militar, no. Entonces, Elena G. White está en armonía con la Biblia. Ella dice en el comentario bíblico adventista, tomo 7, la batalla de Armagedón será librada cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, ¿por qué ella no lo está tomando literal? Porque ella no está diciendo que el Armagedón va a ser un conflicto en el Medio Oriente. Dice, va a ser librada cuando Cristo venga por segunda vez. Y fíjense bien, esta palabra, por lo que Elena G. de Guay está diciendo, es que estamos en guerra ahorita, en guerra espiritual, porque dice, Armagedón será librada. ¿Cuándo se va a librar? Hasta la segunda venida de Cristo. Quiere decir que ahorita estamos en el Armagedón, estamos en un conflicto espiritual. Así lo toma la Biblia y Elena G. de White. El Armagedón es en estos momentos, no es allá una guerra en el Medio Oriente o cualquier guerra que sucede, como por ejemplo ahorita que hay problemas con Irán o con Palestina en algún momento, con Jerusalén, con Israel. Ah, ya ese es el Armagedón. No, ni Elena G. de White le está dando esa interpretación. Ella dice, Armagedón será librada cuando Cristo venga. O sea, ella está diciendo que estamos ahorita en un Armagedón. Ella dice en evento de los últimos días, los poderes de las tinieblas se unirán con los poderes humanos para luchar contra los mandamientos de Dios. ¿Por qué dice que estamos en una guerra ahorita de Armagedón? Porque la guerra es con el asunto de el sábado, que Dios dice el sábado y el dragón dice o la bestia, no, es el domingo. Entonces hay una guerra, hay un conflicto espiritual por ese día de adoración. Entonces, eh, Elena G. White, el Armagedón, dice ella, sí, es una guerra, pero no literal, es una guerra espiritual y tiene que ver específicamente no una guerra allá en el Medio Oriente, sino con una guerra con el verdadero día de adoración, que es el sábado, el verdadero día de adoración. Elena G. de White no usa directamente la expresión adoradores del sol aplicada a Armagedón, porque en algunas expresiones para los para hablar de Armagedón se utiliza adoradores del sol, pero ella sí identifica el sistema religioso opuesto a Dios con una falsa adoración. Entonces ella nunca va a utilizar la expresión adoradores del sol, ¿ok? Entonces, el conflicto de los siglos, miren lo que dice acerca de esta expresión, adoradores del sol, porque esta expresión se aplica al Armagedón. Ah, bueno, aunque Elena G. de White no utiliza esto, pero sí utiliza esta otra expresión que es para referirse a lo mismo, porque adoradores del sol es el domingo. Entonces ella dice, el domingo es un hijo del papado, exaltado por el mundo cristiano por encima del día santo de Dios. Ahora, aquí yo quiero que
decir lo siguiente, porque aquí también muchos se confunden. Siempre que ustedes escuchen la palabra papado, esta palabra papado no es una palabra del vocabulario bíblico. ¿Qué quiere decir? Que no está en la Biblia esa palabra. La palabra papado es un término del vocabulario teológico, pero recuerden ustedes que una palabra que no aparece en la Biblia, pero que sí aparece en el vocabulario teológico, es porque prueba una verdad bíblica. Aunque esa palabra no aparezca en la Biblia, pero si aparece en el vocabulario teológico, es porque prueba una verdad bíblica. Por ejemplo, en la Biblia, en lugar de aparecer papado, en Daniel 2 aparece el hierro mezclado con el barro cocido del alfarero. El hierro representa al Estado, la política o el poder civil o el poder político, al Estado, el hierro. Y en este caso, en Daniel 2 pues era Roma. Y el barro cocido del alfarero representa a la iglesia falsa, porque dice que el barro se echó a perder, la vasija del alfarero se echó a perder, entonces la iglesia falsa, ¿ok? El hierro cocido con el barro cocido del alfarero. Bueno, en Apocalipsis, el hierro, perdón, el estado ya no aparece con el símbolo del hierro, aparece con el símbolo de un cuerno y el estado aparece con el símbolo de otro cuerno. Por eso es que esa bestia tiene dos cuernos. Un cuerno, la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, un cuerno es el estado y el otro cuerno es la iglesia falsa. ¿Ok? Entonces, todo eso ahorita no estamos entrando, solo se los menciono, pero todo eso lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis 13 o cuando lleguemos a Daniel 2. Entonces, yo solo les estoy diciendo que hay que tener cuidado con esta palabra, lo de papado. Entonces, la Biblia habla del Estado y la iglesia. Y cuando el Estado y la iglesia se unen, pues hay corrupción. Entonces, por eso es que nosotros decimos, fíjense bien, por eso es que nosotros decimos, y Elena G. de White también, nosotros decimos que lo que la Biblia llama el cuerno pequeño, que es la unión del Estado con la iglesia, que sucedió del 538 a 1798, Elena G. de White lo llama papado. Entonces, el papado para Elena G. de White y para la Biblia no significa una persona, ni tampoco significa un lugar. El papado significa el Estado y la iglesia. Y cuando el Estado y la iglesia se unen, a eso se le llama papado. Pero este término de papado no se utiliza en todas las uniones que se hacen con la iglesia y el Estado. No, porque por ejemplo, si nosotros nos vamos a Babilonia, pues ahí en Babilonia hubo una unión del Estado, que era Babilonia, con con la iglesia falsa, con los falsos dioses. Ahí en esa parte no se le está llamando papado, solamente en donde la profecía te lo señale. En el tiempo de los medos y los persas también. Ahí hubo una unión del Estado con la iglesia, pero la profecía dice, no, a eso no se le va a llamar papado, aunque se une el Estado con la iglesia. Al papado le vamos a llamar cuando el cuerno pequeño del 538 a 1798 se una con el Estado se une con la iglesia. A ese periodo es el que se le llama papado, unión de Estado con la iglesia. En otros momentos de la historia, si eso sucede, a eso no se le está llamando papado. No, pero es que hubo una unión de Estado con la iglesia. Sí, pero a eso no se le llama papado en la profecía, solo a lo que la profecía te está señalando. Entonces, ¿dónde más va a ocurrir un papado?
va a ocurrir un papado en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos esa nación tiene dos cuernos, uno que es el poder civil o el Estado y el otro que es el poder religioso. Cuando esos dos cuernos se unan es cuando surge ahí el papado, porque en términos teológicos y en términos del linaje de White, papado es la unión del Estado con la iglesia. Eso es papado. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen muchas personas? Que cuando ven la palabra papado, inmediatamente piensan, ah, los papas ahí en el Vaticano. Ah, piensan en el Vaticano. No, a eso no se está refiriendo el linaje de White. Claro que en el tiempo del 538 a 1798, claro, el papado, la unión del Estado con la Iglesia, pues sí, fue allá en Europa, en el Vaticano, en Roma y tenía que ver con los papas. Más bueno, pero el linaje de White, la definición de papado no es personas ni es el lugar. La definición de papado es unión del Estado con la iglesia. Entonces, eso no se les olvide. Ahora, ¿por qué Apocalipsis lo menciona? Porque ese es el Armagedón, cuando el domingo es impuesto por el papado como un día de adoración en lugar del sábado. Entonces, por eso es que estamos en una guerra en estos momentos. Y dice Elena G. de White, va a ser librada cuando Cristo venga. Y esa guerra se le llama el Armagedón. Entonces, fíjense lo que va a suceder. El mundo será dividido en dos grandes clases. Los que guardan los mandamientos de Dios, aquí pues es el pueblo de Dios, y los que adoran a la bestia y a su imagen. Entonces, la bestia es Estados Unidos. Y la imagen de la bestia, porque el Apocalipsis 13, fíjense bien, Apocalipsis 13, 11 al 18, habla de una bestia que sube a la tierra y habla de una imagen de la bestia, o habla de la imagen de la bestia. Entonces, ¿qué es la bestia? Estados Unidos, ahí en Apocalipsis 13. Y su imagen, pues, la imagen de la bestia es la unión de Estados Unidos con la bestia que tuvo la herida y fue sanada. A eso se le conoce imagen de la bestia. Para muchas personas es muy difícil entender estos términos, Eh, pero pues el G. de White lo clarifica muy bien y también la Biblia. Si la Biblia del 13, capítulo 13 11 dice, la bestia que sube a la tierra, bueno, ahí la bestia es Estados Unidos. Ahora, la bestia que sube a la tierra, pues ya no puede ser el papado. ¿Por qué? Porque el papado o la Roma papal no surge de la tierra, surge del mar, en Europa, donde hay mucha población. Entonces, eso es hasta el más, podemos decir, mm, aunque no sepas profecía, pues no puede ser la misma bestia, la del mar y la de la tierra. La del mar es la Roma papal y la de la tierra es Estados Unidos. Bueno, entonces cuando la Biblia te está hablando del 11 en adelante y dice bestia, o más bien, cuando Elena G. de White en el conflicto de los siglos, ella está comentando Apocalipsis 13 del 11 en adelante y ella dice bestia, pues claro que se refiere a la que sube de la tierra. ¿Ok? Luego, cuando la Biblia dice imagen de la bestia, la imagen de la bestia, si ustedes se dan cuenta, no surge antes de que la herida sea sanada. La imagen de la bestia surge después de que la herida es sanada. Entonces, si surge después de que la herida es sanada y la herida se le sana a la bestia que sube del mar, que es el papado, quiere decir que esa bestia se le va a devolver el poder civil. Pero cuando se le devuelve el poder civil, la Biblia en profecías le llama imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque ya no es solo la bestia que sube de la tierra a Estados Unidos, ya no es solo la bestia que sube del mar, no. Del 538 a 1798, sí, fue solito la bestia que sube del mar. No estuvo involucrado la bestia que sube de la tierra.
del 538 a 1798. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no estuvo involucrado? Ah, fácil, porque no estaba todavía Estados Unidos en el escenario profético. No, bueno, ya estaba profetizado, pero todavía no se daba su cumplimiento. Su cumplimiento fue hasta 1798. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué con Estados Unidos si surge nuevamente en el escenario profético la bestia que sube del mar y que recibió la herida? Fácil, porque a esa bestia que se sube del mar, que es la Roma papal del 538 a 1798, que fue en 1798 que recibe la herida, dice que se va a sanar la herida. Entonces, ¿por qué surge nuevamente en el escenario profético esa bestia que fue herida? Pues porque se le sana la herida. La misma Biblia te está diciendo, sanar es que se le va a devolver el poder civil. Entonces, cuando estamos en Apocalipsis 13, del 14 en adelante, ya cuando se le sane la herida, que de paso en estos momentos proféticamente nosotros no podemos decir, ah, ya estamos en el periodo de la imagen de la bestia. No, ahorita nosotros estamos en el periodo de la bestia que sube de la tierra y estamos en el periodo de la bestia que sube del mar porque está herida. Ya, si ustedes se dan cuenta, en el escenario profético aparecen dos bestias, Estados Unidos, que está ahorita en el escenario, y la del mar, pero la del mar existe, pero está herida, o sea, no tiene el poder civil, pero sí existe. Entonces, cuando se sane la herida, ahí es cuando se habla de la imagen de la bestia. Así que cuando se sane la herida es imagen de la bestia. ¿Y qué significa imagen de la bestia? Estados Unidos, que es la bestia que sube a la tierra, y la Roma papal cuando se le sana la herida, que se conoce como la Roma escatológica. Entonces, a muchos les cuesta entender, ah, o sea que van a haber dos bestias. Bueno, si tú le quieres llamar que van a haber dos bestias, pues sí, la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, y la bestia que sube del mar, que se le sana la herida. Pero a esas dos bestias en el escenario profético se les conoce como la imagen de la bestia. Así se le conoce. Y también se le conoce en la Biblia como el protestantismo apóstata, porque el protestantismo apóstata, perdón, el falso profeta, que es el protestantismo apóstata, se va a dar en los Estados Unidos, pero se va a dar cuando se sane la herida. Entonces, todos esos términos, bestia del mar, bestia que fue herida, bestia que sube a la tierra, imagen de la bestia, todo eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis 13. Yo ahorita nada más les estoy dando como una introducción para que sepan ustedes por qué es importante tener bien esos términos. ¿Ok? Bueno, miren ustedes, estamos hablando del Armagedón, ahí que las aguas de Megiddo ayudaron a la destrucción de los ejércitos enemigos de Israel. El primer conflicto registrado del Israel literal, opuesto a los adoradores del sol canaanitas, los cuales fueron todos destruidos por las aguas de Megiddo, se convierte en parte del trasfondo para mostrar el conflicto espiritual mundial, donde los adoradores del sol que han estado atacando al Israel espiritual son destruidos. ¿Por qué se trae ahí el Armagedón en Apocalipsis? Ah, porque resulta que allá en el Antiguo Testamento el pueblo cananeo que adoraba al sol fue destruido ahí en las aguas de Megiddo, en el valle de Megiddo. Entonces, eh, Armagedón, dice Apocalipsis, así como el pueblo o los falsos adoradores fueron destruidos en Megiddo, que es Armagedón, así el falso pueblo de Dios va a ser destruido cuando Cristo venga por el Armagedón. Pero acuérdense que el Armagedón tiene doble cumplimiento, uno cuando Cristo viene y otro después del milenio, que ahí, después del milenio, ahí el Armagedón, como dicen los futuristas, va a ser una guerra literal, pero no va a ser en el Medio Oriente,
va a ser en la cósmica, pues aquí en el planeta, después del milenio, porque aquí es donde se establece la Nueva Jerusalén. Entonces, así como los enemigos literales de Israel fueron destruidos, los enemigos del Israel espiritual serán derrotados al final. Entonces, esto es muy importante. Tenemos ahí entonces en Jueces 5 que era Megido o las aguas de Megido, un juicio divino, literal, porque literalmente fue destruido el pueblo enemigo de Dios. Armagedón, conflicto espiritual final. Entonces tenemos que el Israel literal fue allá en Jueces 5 y el Israel espiritual es en Apocalipsis con el Armagedón. Así que Elena White presenta la destrucción de los enemigos de Israel en Megido, Jueces 5, como una obra directa de Dios y enseña que Armagedón representa el conflicto espiritual final donde los enemigos de Israel espiritual serán destruidos. Ahí está. El Armagedón no es un conflicto literal que va a suceder en el Medio Oriente. Bíblicamente es un conflicto espiritual, una guerra espiritual. Y claro, después del milenio sí va a ser una destrucción literal de los enemigos del pueblo de Dios. Pero eso nos lleva a nosotros a que interpretemos correctamente la profecía, porque si nosotros estamos esperando que el Armagedón va a ser en el Medio Oriente, pues no es correcto. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada dijimos que todo lo que rodea a Babilonia se convierte en un símbolo de la profecía, pero con un cumplimiento universal? Ahí en Babilonia ellos tomaron las copas del templo y sirvieron ahí el vino. ¿Qué representan las copas? ¿Qué representa el vino? Porque dice la copa de la ira, habla el Apocalipsis. Entonces, la copa de la ira dada a los enemigos de Jerusalén en Isaías 51:17 se convierte en la copa de Babilonia espiritual, las cuales incluyen a toda la humanidad rebelde. Entonces, también ahí en Jerusalén se habla de la copa de la ira con Jerusalén, o sea, pero con los enemigos de Jerusalén. Entonces, eso está en Isaías 51:17. Luego, la gran ciudad Babilonia del Antiguo Testamento es el mundo de confusión en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Babilonia pasa a ser espiritual. Ya no es literal, sino simbólica en el Nuevo Testamento, pero es universal. Entonces, miren lo que dice el conflicto de los siglos. El gran pecado imputado a Babilonia, aquí está hablando de la literal, es que ella hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación. Esta copa de embriaguez que ella ofrece al mundo representan las doctrinas falsas. Aquí ya está hablando de la Babilonia espiritual. Entonces, ¿qué representa la copa? Doctrinas falsas que ha doctrinas falsas que han aceptado como resultado de su unión ilícita con los grandes de la tierra. Entonces, ¿por qué Juan trae nuevamente la figura de la copa? Y lo menciona en el Apocalipsis, la copa de la ira, porque la copa en Apocalipsis es un símbolo de las falsas doctrinas. Ya no está hablando literalmente de copa, ni está hablando literalmente del vino. No, ahora está hablando en forma simbólica, pero como la copa tuvo que ver con la destrucción de los enemigos de Jerusalén y también tiene que ver con el mal uso que le dieron los babilonios a la copa, entonces ahora es un símbolo de las falsas doctrinas. El término Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Sagradas Escrituras para designar las diversas formas de religión falsa y apóstata. Por eso cuando dice Apocalipsis, Babilonia la grande, no se está refiriendo solamente a la Iglesia Católica Romana como Babilonia la grande, sino que se está refiriendo a todas las religiones falsas y apóstatas. O sea, lo que se conoce como protestantismo apóstata o el protestantismo. A eso se refiere cuando se habla de Babilonia. Entonces, ¿por qué? Porque ya el cumplimiento no es literal de solamente Babilonia sola, no, es un cumplimiento universal de todas las religiones falsas y apóstatas. Entonces, fíjense bien,
El linaje de Juan está de acuerdo con la Biblia, porque la Biblia dice, ah, la copa es para referirse a las falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Luego, Babilonia, ¿por qué? Porque viene de Babel, confusión. Ah, también se refiere a todas las religiones falsas y apóstatas. Entonces, eso es muy entendible. Luego tenemos la plaga de granizo. En la clase pasada hablamos de la plaga, pero aquí vamos a hablar exclusivamente de la plaga de granizo. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. Por su furor vengativo, las plagas que Dios envió sobre Egipto cuando estaban a punto de liberar a Israel eran tipos en carácter de las más terribles y extensas calamidades que caerán sobre el mundo justo antes de la liberación final de su pueblo. Entonces, lo que sucedió geográficamente local en Egipto se repite eh, universalmente en todo el mundo. Ahora, por eso la importancia de entender lo local con lo universal. Daniel 11 menciona Egipto, pero ya no está hablando de Egipto eh, literal, allá en África, porque Egipto está en el continente africano. No, ahí en Daniel 11 40 al 12 1 al 3 está hablando de Egipto. ¿Por qué razón? Porque miren, Egipto en profecía es para hablar del ateísmo y secularismo, porque Egipto era una nación atea en tiempo de Israel. Y pues cuando tú te conviertes en una nación atea, eres secularista. Entonces, ese es en Daniel 11 a eso se refiere cuando habla de Egipto, el secularismo, el ateísmo. Entonces, pero también como Daniel 11 es una parte que va a tener, Daniel 11 40 al 12 1 al 3 es una parte que va a tener su cumplimiento para el tiempo del fin, todavía esa parte no tiene su cumplimiento, se menciona también Egipto por la siguiente razón, porque las plagas van a venir después de que se ponga el sello de Dios. O sea, las plagas todavía no vienen, las plagas de Apocalipsis 16. Entonces, Daniel 11 menciona Egipto ya no como un lugar literal, sino como un lugar donde hubo ateísmo, hubo secularismo y donde cayeron los juicios de Dios. Y entonces ahora van a caer los juicios de Dios, pero universalmente. Entonces se dan cuenta, Daniel 11 también menciona Amón, Moab, Libia, Etiopía, pero ¿por qué son mencionados? Porque esos tenían que ver con enemigos del pueblo de Dios y ya no los podemos tomar nosotros literal. Entonces, esas partes son muy, muy importantes. Ahora, las plagas en Egipto fueron literales. Acá en Apocalipsis no podemos decir nosotros, ah, van a ser simbólicas. No, lo que son plagas en Apocalipsis, esas son literales. Esas van a venir. Todas las plagas que Apocalipsis 16 menciona van a suceder y van a matar a gente, pero a los que tengan la marca de la bestia. Entonces, no vayan a tomar, ah, pues es que el pastor está diciendo que allá en el Antiguo Testamento todo era literal y acá en el Nuevo es simbólico. Ah, entonces acá las plagas del 16 en Apocalipsis son simbólicas. No, ahí son espirituales. El mismo contexto te va a decir si es simbólico o es literal. El contexto te lo va a ir diciendo. Mayormente tiene su cumplimiento simbólico. Entonces, las plagas de Egipto, entre ellas la del granizo, tan devastadora que no se había visto igual en toda la tierra de Egipto, son figuras proféticas de los juicios finales que caerán sobre el mundo incrédulo. La plaga de granizo sobre Egipto es una plaga mundial en el fin. Egipto representa un sistema contrario a Dios, por eso es que aparece en Daniel 11. ¿Por qué? Porque si eres ateo, eres un sistema contrario a Dios. Eres ateo, te convierte en secularista, es un sistema contrario a Dios. Y entonces que rechaza la liberación de su pueblo. Las plagas que cayeron allí, incluyendo el granizo, son figuras proféticas de las plagas finales descritas en Apocalipsis 16. Miren, voy a hacer un paréntesis con respecto a lo que estoy mencionando de aquí
de Egipto. Y este paréntesis es muy importante. Generalmente, siempre que Daniel y Apocalipsis, porque en Apocalipsis otra vez aparece ahí Egipto eh, en el capítulo 11, en el capítulo 11 de Apocalipsis. De paso, Daniel 11 40 al 45 para poderlo interpretar, no, la interpretación más bien o el significado de Daniel 11 40 al 45 no está en Daniel, está en Apocalipsis 11. Y por eso es que Apocalipsis 11 vuelve a mencionar Egipto. Pero, ¿cuál es el paréntesis? Que siempre que se menciona Egipto en las profecías tiene que ver con el ateísmo y secularismo. ¿Ok? Ateísmo y secularismo. Esas dos cosas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchos meten lo que es el comunismo y el socialismo en las profecías. Esto es como meter al mundo árabe y al mundo musulmán en las profecías cuando no están en el escenario profético de Daniel. Entonces, lo mismo, no hay ninguna evidencia. Ahora, yo no estoy diciendo, fíjense bien, yo no estoy diciendo que que el socialismo, el comunismo o podemos meter aquí el satanismo, no tienen que ver con lo que está pasando pues hoy en día en el mundo religioso o a nivel mundial. No, no, no. O sea, eso se está dando. Pero una cosa es que existe el comunismo, existe el socialismo, y otra cosa es, eso está en Daniel 11 allá en profecía, en Apocalipsis. No. En Apocalipsis y Daniel lo que está es ateísmo y secularismo. Y en lugar de esos dos, han metido los intérpretes de la profecía, en lugar del ateísmo y el secularismo, que sí es bíblico y sí está ahí en la profecía bíblica, han metido a el socialismo y el comunismo. Por eso ahora que se dio lo de Estados Unidos con Venezuela, un cumplimiento profético, eso que pasó, ya se cumplió la profecía de Daniel 11:40 al 45. ¿Por qué? Porque el rey del norte es Estados Unidos y el rey del sur es Venezuela, porque Venezuela es un país comunista. O sea, ¿dónde? No. Entonces, ese es el paréntesis, cierro paréntesis. No hay que confundir socialismo, comunismo con secularismo y ateísmo, porque el secularismo y el ateísmo sí está en la profecía, ¿ok? No, acuérdense, el gran problema que hay ahorita en día con la profecía es que todo lo que sucede en el mundo se quiere meter al mundo profético. No, al mundo profético solo se mete lo que ya está establecido por la profecía. Entonces, si alguien me comprueba a mí de que el socialismo y el comunismo aparece en Daniel 2, aparece en Daniel 7, en Daniel 8, en Daniel 11, pues perfecto, pero que me lo compruebe bíblicamente y con el espíritu de profecía. Pero no hay, pues, no hay, porque esos libros yo los tengo bien estudiados, Daniel. Ahí los únicos que aparecen en el escenario profético es Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma en sus cuatro periodos, Estados Unidos y Francia, en todo lo que es la profecía de Daniel y de Apocalipsis. Entonces, miren lo que dice el conflicto de los siglos. La mujer representada en esta visión, porque estamos hablando de lo que es aquí las muchas aguas, ¿ok? Entonces, en Apocalipsis 17, ¿ok? Ahí estamos en Apocalipsis 17. La mujer representada en esta visión de Juan, sentada sobre la bestia escarlata, representa a Babilonia, porque Babilonia es todas las falsas religiones y la mujer es una falsa religión. Entonces, el poder de apostasía y engaño religioso que ha embriagado a los habitantes de tierras con sus doctrinas
erróneas. Entonces, esas doctrinas erróneas es lo que es la copa, ¿ok? Pero también el vino representa enseñanzas erróneas. Entonces, las muchas aguas, ahí en Daniel y Apocalipsis, las muchas aguas sobre las que se sienta la ramera representan pueblos, multitudes, naciones, lenguas. No es una ciudad literal ni un río literal, sino un sistema de poder religioso que ejerce influencia sobre todo el mundo. Babilonia está sobre las aguas, la literal estuvo, porque ahorita son solo ruinas. Entonces, la Babilonia espiritual también está sobre muchas aguas, por eso dice está, este, se sienta sobre muchas aguas, pero ya no literalmente, sino simbólicamente, pueblos, multitudes, naciones, lenguas. Entonces, ya no es un río literal. La ciudad de Babilonia, que habita sobre muchas aguas, se convierte en una organización mundial. Una ciudad literal en el río Éufrates se convierte en el sistema apóstata de religión que controla al mundo. Vamos ahora con el vino de Babilonia. ¿Qué representa? Lo mismo, falsas enseñanzas. El vino, miren lo que dice el conflicto de los siglos. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino, de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora representa las falsas doctrinas, ¿ok? La copa embriagadora, dice, representa las falsas doctrinas que han aceptado, pero y pues como el vino está en la copa, pues el vino también representa las falsas doctrinas. Entonces, y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con declaraciones más claras de la palabra de Dios. Entonces, el vino que está en la copa representa falsas doctrinas. Miren lo que dice aquí el libro El mensaje de los tres ángeles. El vino de Babilonia consiste en sus doctrinas venenosas y falsas. Entonces, para hablar de doctrinas falsas, de doctrinas engañosas, se utiliza el símbolo de copa y del vino. Fácil, en profecía. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación. Este vino representa las falsas doctrinas que ella ha aceptado. Entonces ya cuando Juan toma lo literal para hablar en Apocalipsis, lo hace en un término simbólico. Joya de los testimonios. Las iglesias caídas son Babilonia, todas las falsas religiones. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad natural de el alma. ¿Dónde fui? Ah, mentira. Ya voy a terminar. Dice, este vino se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad natural del alma. Esa es una falsa doctrina, la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Todas esas son las falsas enseñanzas y todo esto lo tienen las demás denominaciones. Por ejemplo, el falso día de adoración, todos, menos la iglesia adventista. La famosa inmortalidad del alma, todos. Que es el tormento eterno de los impíos, todas las denominaciones. Entonces, por eso componen Babilonia, todas esas denominaciones. Maranata, el Señor viene. Babilonia ha caído porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es ese vino? Sus falsas doctrinas. Ha dado al mundo un falso día de reposo en lugar del sábado y ha repetido la mentira de la inmortalidad natural del alma, difundiendo muchos errores. Entonces el vino, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. El vino de la ciudad de Babilonia que hizo que las naciones de antaño se volvieran malas es el vino de o las enseñanzas de la Babilonia espiritual mundial. ¿Ok? Jeremías menciona el vino de Babilonia y Juan por eso menciona ese símbolo allá en Apocalipsis. Esta falsa enseñanza hace con que las naciones piensen y actúen en forma errada. El vino de Babilonia no es vino literal, sino enseñanzas o doctrinas
falsas. ¿Ok? Entonces ya no es literal, ahora es simbólico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un cumplimiento profético y se convierte en universal. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.